El proceso de duelo que estás viviendo es directamente proporcional a lo que crees merecer. Yo sé que esta puede ser una premisa muy contundente, incluso muy dura, porque imaginen lo que significa que lo que estoy viviendo es lo que creo que merezco. Y estoy viviendo un momento que es absurdamente doloroso, que es complejo, que me desafía, que me desespera, y creo que merezco esto. Muy probablemente esa sensación o ese merecimiento no está en nuestra mente consciente, no lo estamos viviendo de esa manera de forma consciente, pero aún así creemos merecer lo que estamos atravesando. Y en este capítulo les voy a contar algunos ejemplos para que puedan hacer ustedes mismos un trabajo de introspección, validar si esta premisa tiene sentido para ustedes y, por supuesto, sanar esa sensación de merecimiento que puede estar sesgada por un montón de creencias que son solamente eso, creencias. Mis queridos, mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de El Camino del Duelo, del podcast El Camino del Duelo, en el que voy a hablar de algo que es muy contundente, que puede ser muy duro, que incluso puede ser dolorosa la sola premisa. Si te resuena, si al escucharlo te genera algún tipo de incomodidad, es que estás en el lugar correcto, porque recuerdan esta expresión, yo la escuché a una persona mexicana, lo que te choca, te checa. Si esta expresión te genera algún tipo de disconfort, de malestar, de incomodidad, entonces quédate a escuchar este capítulo porque definitivamente necesitas escucharlo. Vives el duelo como crees que mereces vivirlo. Esta es una premisa que, insisto, puede ser bastante, puede llevarnos al conflicto interno, pero yo creo que es así. Y la creencia que tengo está asociada a la experiencia que tengo como terapeuta de duelos. Esto lo he visto en las personas que vienen a mi consulta y he visto la manera en la que una persona va a un ritmo completamente distinto al de otra y muchas veces el epicentro de la razón por la que una persona avanza de una manera u otra está relacionado a lo que creen merecer. Nada de esto es ni bueno ni malo. No lo rechacen de plano y sientan que entonces son malas o son buenas o comparen su proceso de duelo con el de alguien más, porque estos son caminos que se viven y que se transitan de manera individual. Los procesos de duelo son absolutamente individuales y cada ser humano lo vive de la mejor manera posible, con las herramientas que tiene. Por tanto, la comparación va a ser muy cruel. Así que procuren no hacerlo. Escuchen todo esto sin juicios de valor. Si ustedes no pudiesen calificar lo que van a escuchar a continuación como bueno o como malo, van a tener la capacidad de hacer un trabajo de introspección mucho más empático, generoso y compasivo con ustedes mismos. A la mayoría de los seres humanos no nos han enseñado lo que es el merecimiento. Por ahí vamos intentando a trancas y barrancas comenzar a entender lo que significa que me merezco algo positivo, que me merezco una vida plena. Y cuando estamos viviendo un proceso de duelo, todos esos conceptos que están arraigados en algún lugar de nuestra mente inconsciente se hacen presentes. Y solamente algo que llega a nuestra conciencia, algo que soy capaz de ver, es porque ya está listo para ser sanado. Así que celebren cada situación, cada descubrimiento que tengan de ustedes mismos, porque a pesar de que puede ser muy doloroso, también están listos para poder sanarlos. Yo recuerdo a una persona en consulta hace muchísimo tiempo ya que me decía, cada vez que hablábamos y hacíamos este proceso de búsqueda, yo le señalaba cosas que estaba observando y le planteaba, oye, pero dijiste tal cosa, esto me hace pensar en taca, taca, ta. Ella, me acuerdo que decía, wow, cuánto trabajo tengo que hacer, ¿no? Y era como, pareciera que mientras más voy como escarbando, más cosas van saliendo y puede parecer agotador, pero porque siempre estamos en la exigencia y en lo que está por venir. Si me quedo en el ahora, si estoy constantemente tratando, poniendo mi intención en estar en el momento presente, en tener mi atención plena en el ahora, voy a celebrar cada cosa que voy descubriendo, porque ya la descubrí, ya la estoy sanando. El hacerme consciente de una situación ya es el primer paso. Pero claro, cuando estoy ahí, inmediatamente pienso, es que me debe faltar todavía más. Seguro que mañana encuentro algo más que necesito aprender de mí. Y por eso muchas veces se nos hace tan complejo este proceso. Pero por eso les hago
sugerencia de que todo lo que van a escuchar lo hagan con, uno, sin juicios de valor y dos, sin la preocupación de lo que todavía no ha pasado, sino únicamente haciendo un trabajo de buscar en ustedes mismos cuál es el concepto que tienen del merecimiento. Bien, voy a empezar por lo que casi no ocurre. Cuando una persona se sabe, se reconoce como un ser humano valioso, como un ser humano amado primero por sí mismo y luego por el entorno, cuando una persona cree que tiene el merecimiento, el derecho de poder trascender el dolor de su pérdida, eso es lo que consigue. No necesariamente de forma fácil, porque todos los procesos de duelo son desafiantes, independientemente de cuánto cariño, amor y cuán buena sea la relación que tenemos con nosotros mismos, igualmente los procesos de duelo son displacenteros, incómodos, nos hacen sentir cosas que no estamos, con las que no estamos a gusto. Solemos todos los seres humanos tener mecanismos para rechazar o para evadir el dolor, porque entre otras cosas para eso está configurado nuestro cerebro. Y aún así, cuando yo creo que merezco trascender el dolor de mi pérdida, encuentro un ritmo para trabajar en mi proceso de duelo bastante fluido. No significa que no tenga altibajos, no significa que no me cuesten ciertas cosas, pero como tengo en mi premisa, en mi estructura consciente e inconsciente, que yo merezco vivir una vida sin dolor, entonces eventualmente lo voy a conseguir. De vuelta, no porque no consiga trabas en el camino, pero siempre tengo eso como objetivo, siempre tengo eso en mi horizonte. Ahora bien, las personas que tienen ese tipo de experiencias en su proceso de duelo son la minoría. Son la minoría y puede ser que es que hayan tenido un montón de situaciones de duelo en su historia vital, puede ser que hayan sido personas reforzadas y valoradas y validadas por su entorno y por sus figuras de apego en su infancia, y estas son la menor cantidad de personas. Y a pesar de eso, a pesar digamos, de todo el camino que han podido recorrer y de las herramientas que puedan tener, como les decía hace un momento, se consiguen con trabas y se consiguen con dificultades en función de lo que creen merecer. Ahora, la otra parte digamos, de los seres humanos, la gran mayoría, estamos trabajando constantemente para poder entender y para poder reforzar que somos seres merecedores de una vida plena, de una vida agradable, a gusto, donde las cosas funcionen. Y por supuesto, en esa búsqueda, en esa intención de querer llegar ahí, pues nos encontramos con un montón de trabas y de situaciones y de cosas que necesitamos eh, de alguna manera limpiar, sanar o trascender para poder vivir un proceso de duelo diferente. Mm. Ahora bien, um, ay, perdón que me ahogué. Em, quiero plantearles algunos ejemplos para que de alguna forma esto sirva como referencia y que a partir de estos ejemplos, uy, perdonen que hubo una medio pausa, pero es que me ahogué. Les decía que voy a darles algunos ejemplos para poder plantearles algunas referencias y que al escucharlos ustedes puedan buscar en la historia vital de cada uno de ustedes qué elementos se parecen a su historia, qué puntos pueden encontrar de lo que les voy a contar en ustedes mismos y en función de eso trabajarlo para poder trascenderlo. Por ejemplo, voy con el primer escenario. Hubo una persona en consulta que me explicaba que parte de lo que le dolía y de lo que hacía tan difícil su proceso de duelo es que esta persona estaba trabajando en la partida física de una persona de la que ella se quejaba constantemente. Eh, qué duro es tener que estar con esta persona, qué difícil es tener que atenderla, que cuidarle, que hacer esto, tal. Y cuando esa persona falleció, ella sentía que no tenía derecho a sanar, a trascender o a vivir una vida sin dolor, porque ella constantemente se quejaba de esa persona. Y esto puede estar asociado, este mismo ejemplo puede parecerse a la vida de muchas personas con situaciones de vida diferentes. Por ejemplo, alguien que cuidaba a una persona
una persona que estaba, que de pronto tenía algún proceso de adicción y me quejo constantemente porque qué duro esta persona y me quejo y critico lo que hace y cuando de pronto ya no está, siento que de alguna manera pareciera que yo no me merezco vivir sin el dolor de esa pérdida porque yo me quejé de ese alguien. Y creo que aquí es importante apelar a la compasión, a entender que los procesos de vida no vienen con manuales de instrucciones, que a veces es genuino y legítimo quejarme, pensar que esta persona no está haciendo las cosas de la manera correcta, criticar a la otra persona. Eso es parte de lo que nos hace ser seres humanos. Y no debemos rechazar eso y mucho menos pensar que porque he tenido este tipo de experiencias perfectamente humanas, entonces me merezco vivir en dolor, en una angustia, en una agonía constante por la ausencia de esta persona. No, no va de eso. Pero cuando eso es lo que creo merecer, así es como voy a crear la realidad, así es como voy a vivir mi proceso de duelo, siempre encontrando de pronto alternativas y opciones y de alguna manera perspectivas diferentes, pero yo no voy a ser capaz de ir a tomarlas, de aceptarlas, de recibirlas en mi vida porque no creo merecerlo. Y ahí creo que hay un elemento importante que lo voy a ir reforzando a lo largo de los ejemplos, es darnos cuenta de cómo me estoy contando mi historia. La manera en la que estoy contando lo que está pasando habla mucho de la interpretación que tengo y por tanto de las creencias conscientes e inconscientes que tengo. Así que cuando ustedes estén atravesando un proceso doloroso, escuchen con mucha atención lo que dicen, escuchen cómo cuentan la historia, qué es lo que les duele en el proceso, qué es lo que les incomoda, qué es lo que les genera dificultad. Y en la forma en la que lo cuentan, ahí van a encontrar información súper potente para poder trascender ese dolor y cambiar el concepto que tienen de lo que creen merecer. Voy con un siguiente ejemplo. No merezco ser feliz porque no soy suficientemente buena o bueno. Esto está muy asociado a la crianza, a lo que vimos en nuestra infancia, a la capacidad que tuvimos de ser validados o no de pequeños. Cuando éramos pequeños, entre nuestros 0 y nuestros 8 años, nuestra corteza prefrontal, que es la que hoy por hoy como adultos filtra la información y decide qué toma y qué rechaza, en nuestros primeros años de vida, esa parte de nuestro cerebro no está madurado, no tiene la capacidad de discernir. Por tanto, todo lo que yo voy aprendiendo con el ejemplo, con la observación, con las cosas que me dicen o con lo que creo interpretar de lo que está pasando a mi alrededor, se fija como una creencia y ni siquiera la pongo en duda, no la cuestiono, no soy capaz de cuestionarla, porque esas son las bases de lo que comienza a definir mi identidad. Eso está, de alguna manera debemos aceptar que cuando teníamos eso, entre 0 y 8 años, no teníamos la capacidad de cambiar o de discernir, pero hoy como personas adultas tenemos la capacidad de observar cuáles son las creencias que tengo y reprogramarlas, porque la buena noticia es que no eres un árbol, no estás sembrado en un lugar en el que debes quedarte de manera permanente y las creencias también se pueden modificar. Aquí quiero aprovechar de contarles que las personas que se suscriben a mi comunidad por una inversión financiera de solo $15 al mes hacen trabajo de duelo a su propio ritmo. Y una de las cosas que tienen disponible en la plataforma es un taller para poder reprogramar creencias, para ver la trascendencia que tiene una creencia en la vida de un ser humano. Y se llevan además herramientas para poder hacer el trabajo de reprogramarlas. Esto es precioso porque si algo necesitamos observar y eventualmente modificar en un proceso de duelo, son mis creencias. De lo que tengo instaurado como creencia depende mi concepto de lo que merezco o no merezco tener en mi vida. Por eso, esta comunidad que cada día, gracias a Dios, crece más y más, es una comunidad en la que la gente aprende a ser y a crear un camino de vida distinto, a pesar del dolor que supone una pérdida. Yo no intento convencerlos de nada, lo que hago es mostrarles un camino. Y ustedes al andarlo comienzan a trascender el dolor de lo que perdieron, comienzan a tener una vida diferente, porque sí, la vida tal como la conocían dejó de existir en el momento de su pérdida, pero la vida no termina ahí, la vida puede tener un nuevo comienzo, uno que al principio no les guste, es perfecto rechazarlo, pero que en algún momento
pueden ir peleados por la vida o pueden ir acompasando lo que ocurre en su propia vida. Todo eso lo aprenden en la comunidad de Daniela Tanatóloga. En la cajita de descripciones de este capítulo les dejo el enlace para contarles todos los detalles, para que puedan ver cómo funciona. Y si deciden entrar, tienen 7 días de prueba para que puedan ver cómo funciona el sistema. Si les hace sentido, se pueden quedar, y si no, se dan de baja y no tienen ningún tipo de riesgo financiero. Ahora, esta creencia, volviendo un poco a este punto, no soy suficientemente buena. Cuidado acá, porque generalmente en nuestra infancia, nuestra condición de valía estuvo sujeta a lo que yo hacía o no hacía. Si te portas bien, eres una niña buena. No llores porque te vas a poner fea. No llores porque tienes que ser fuerte. Los niños no lloran. No te portes mal porque mamá no te va a querer. Si te portas bien, mamá te va a querer. Entonces, pareciera que todo lo que soy como ser humano y el valor que tengo como ser humano está asociado a algo externo a mí, a lo que hago, a lo que no hago, a lo que decido o a las circunstancias que me rodean. Y tu valor como ser humano es inherente a tu existencia, no está asociado ni sujeto a una condición o a otra, a una actitud o a otra, a una conducta o a otra. Ahora, entendamos también que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero ahora como adultos, como adultos responsables que nos hacemos cargo de nosotros mismos, podemos comenzar a trabajar en estos conceptos para poder sanar esas creencias que nos limitan, entender que soy merecedora de todo lo bueno solamente porque existo. Y por tanto, cuando estoy atravesando un proceso de duelo, cualquiera que sea, yo tengo no solamente el derecho, sino casi el deber de recuperar y de rehacer y de retomar mi vida. Una vida que al principio no identifico, una vida que no se parece a la que yo tenía antes, pero tengo todo el merecimiento de tener una vida diferente. Cuando estamos viviendo un proceso de duelo y tengo este concepto de no ser suficiente, de no ser suficientemente buena, pareciera que el dolor es el lugar, es el destino en el que debo quedarme. Y como ese es mi concepto y creo que estoy viviendo aquello que merezco vivir de la manera en la que merezco vivirlo, no voy ni siquiera a buscar herramientas distintas. Y cuando encuentro alguna herramienta, la rechazo. Entiendo o pienso que no es para mí. Me parece que es difícil. Yo recuerdo haber hablado con una persona, al final con ella nunca logramos comenzar a hacer trabajo de duelo. Ella me parecía un ser humano impresionante, extraordinario, pero absolutamente negada a verlo. Generalmente estaba en la queja constante. En un planteamiento recuerdo que me decía un montón de cosas que se oponían a que ella pudiese hacer trabajo de duelo y no era capaz de ver lo que sí tenía. Eso no lo hacía desde la maldad. No es que ella fuese mala o a mí me sorprendía la percepción que tenía de sí misma y cómo no lograba ver, no lograba, y por tanto, si no creo que merezco nada distinto a lo que estoy viviendo, no lo voy a ver ni siquiera cuando lo tengo frente a mí. No le era posible verlo. Yo espero además y de todo corazón que haya encontrado un camino para poder llegar al merecimiento. Recuerdo que me decía, voy a pensar en esto que me dijiste, porque lo que hablamos al final, como les digo, nunca logramos comenzar a hacer trabajo de duelo, pero a mí me parecía tan importante mostrarle lo que yo estaba viendo, que recuerdo que nos mandamos un montón de audios y yo insistía en todo lo que yo estaba siendo capaz de ver. Todo eso está asociado a las creencias y por tanto, por eso insisto tanto en este concepto, tú estás viviendo el proceso de duelo en función de lo que crees merecer. Observa, observa lo que estás viviendo, observa la manera en la que te enfrentas a las situaciones de la cotidianidad, observa dónde está puesta tu mente, en el pasado, en el presente o en el futuro. Ahí vas a encontrar un montón de información. Voy con la siguiente premisa. No merezco sanar la culpa porque soy la responsable de lo que pasó. Cuando creo que soy culpable, cuando creo que lo que ocurrió en la situación de pérdida es a causa de algo que hice o dejé de hacer, nunca voy a encontrar la vía o el camino para poder salir de la culpa. Voy a estar constantemente rumiando la culpa porque creo que merezco estar ahí,
Cuando yo me siento culpable de algo, muchas veces no tengo ni siquiera la capacidad de pedir ayuda para salir de ahí, porque no creo merecer nada distinto a lo que estoy viviendo. La culpa está presente en la mayoría de los procesos de duelo, especialmente cuando se trata de padres, abuelos, eh, o alguna figura, digamos, que represente eso, ¿no? El cuidado de otra persona. Y esta sensación de culpabilidad está muy asociada a los y si yo hubiese, y si hubiese salido, y si le hubiese dicho, y si no hubiese, y si. Y todas estas situaciones que al final no existen, no existieron y no existirán, están solamente en mi mente. Y yo estoy constantemente rumiando todo aquello que yo creo que pude haber hecho diferente. Tengan en consideración que no hay nada que ese y si yo hubiese, no existe. Lo único que tienes es lo que hoy por hoy tienes. La vida que hoy tienes es lo único real. Entonces, tener tu mente en aquello que ya pasó solamente te ata a la culpa y por tanto te hace creer que eso es lo que mereces vivir. Generalmente esto es un patrón, no solamente es muy probable que no solamente lo identifiques o lo veas en una situación de duelo específica que estés viviendo actualmente, sino que sea algo que te ha acompañado a lo largo del tiempo. También es muy probable que hayas crecido con alguna sensación de culpa. En este punto, algo que me parece importante es intenta recordar cómo fue tu infancia, cuáles eran tus figuras de apego y de cuidado. ¿Te cuidó mamá, papá, algún tío, un abuelo? Estas personas en algún momento tuvieron alguna situación complicada. ¿Tú recuerdas haberte sentido responsable o culpable? ¿Alguien te dijo que eras responsable o culpable de algo? Escucha lo que dices para poder entender si es algo tuyo o de pronto es una carga que nunca fue tuya y que de pronto la heredaste en alguna experiencia vital. Esto es fundamental porque la culpa en mayor o menor medida generalmente está presente, pero cuando estamos viviendo situaciones cíclicas sí, cíclicas en las que estoy constantemente rumiando lo mismo una y otra vez, eh, ahí hay algo que está asociado a eso, a la sensación de culpabilidad. Y como les digo, muy probablemente no solamente esté asociado a tu situación de duelo, sino en líneas generales al resto de la situación, a la cotidianidad. Por último, esta la dejo además al final porque cuidado acá. Eh, si yo alguna vez, o si alguna vez deseaste la muerte de alguien o la pensaste y esa situación llegó, es muy probable que merezcas vivir constantemente en el dolor, porque de alguna manera tú fuiste el creador de esa situación. Y yo acá quiero hacerles una pregunta con todo el respeto, absolutamente. Y es, ¿qué tan poderoso crees ser que por desear algo crees que las cosas simplemente se dieron? Yo no creo que funcione de esa manera, al menos no, y sobre todo muchas veces este deseo viene de una situación muy complicada. Por ejemplo, una relación de pareja en donde hay maltrato, donde hay abusos, donde hay violencia y eventualmente la parte, digamos, la persona que sobrevive a esta situación de violencia pudo haber deseado el que la vida de esta persona terminase eh, o que algo pasara y no pudiese nunca más maltratarle. Y si algo como eso ocurre, a veces entonces entramos en el proceso de creer que merecemos vivir en el dolor, porque de alguna manera fuimos nosotros los que creamos esta situación. Y acá es importante, de nuevo, ser muy compasivos con nosotros. ¿Cuál es tu experiencia vital? ¿Cuál fue la situación que viviste cuando estabas en contacto con esta persona que de pronto ya no está? ¿Qué, cómo crees que pudo impactar tus deseos realmente, objetivamente, en el desenlace y en lo que ocurrió? Y de vuelta, la vida que mereces es una vida sana, es una vida de abundancia, es una vida de amor, de respeto y de cuidado, pero no puedes esperar que todo eso venga de afuera. Primero necesitas tú sentirte, creerte,
saberte merecedor, merecedora de una vida plena para que puedas comenzar a construirla y para que puedas encontrar las herramientas que necesitas para trascender tu dolor. Tú vives tu duelo como crees que mereces vivirlo. Todo lo que sea que estés viviendo actualmente, todo lo que te conflictúe, todo aquello que te resulte profundamente doloroso y de lo que creas que no vas a poder salir, es porque eso es lo que crees que mereces. Así funciona. Y esto es precioso porque en la medida en la que comenzamos a entender lo que somos como seres humanos, aprender a relacionarnos con nosotros, a cuidar de nosotros, vamos a poder cambiar el concepto que tenemos del merecimiento y poco a poco vamos a encontrar todo aquello que necesitamos para trascender el dolor de nuestra pérdida. Nosotros no vinimos a este mundo a, a ser perfectos. Vinimos a este mundo a ir aprendiendo, creciendo, haciéndonos más conscientes, aprendiendo poco a poco a cuidar de nosotros. Y eso, esa postura vital es una decisión que puedes tomar, que conviene tomar y darnos cuenta de este tipo de autoconceptos que tenemos como el merecimiento es precioso, nos hace avanzar cada vez más a la toma de conciencia, a la capacidad de empatizar con nosotros y con el resto. Recuerden que el camino del duelo es un camino complejo, borrascoso, duro, difícil, pero todo aquello que ustedes observen, todo aquello que ustedes se den cuenta que existen en ustedes, es porque ya está listo para sanar. Así que encuentren las herramientas que necesitan para poder trascenderlo. La vida que ustedes se merecen, la vida que ustedes sí se merecen realmente, está al otro lado del dolor. Eso no significa que debemos huir del dolor, necesitamos atravesarlo para poder trascenderlo. Mis queridos, les mando un abrazo gigante, espero verlos muy pronto. Recuerden suscribirse a el canal si lo están viendo o escuchando, perdón, a través de YouTube, si lo están escuchando a través de Spotify también. Recuerden seguirme en las redes, que ahí tienen un montón de información que todos los días voy creando para ustedes, para acompañarlos en este proceso. Ustedes no están solos. Hay un montón de herramientas que están dispuestas para ustedes para poder servirles de guía. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.